Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Bueno, ya han visto ustedes, ayer les informamos en exclusiva, en directo, la única televisión que informó de la retirada de la pancarta, de la famosa pancarta de la lona que hablaba de la corrupción de Pedro Sánchez, pues un hecho muy llamativo, porque todavía nadie entiende por qué el auto que está perfectamente justificado desde el punto de vista jurídico. Lo que no entiende nadie es cómo la Policía Nacional pide a los bomberos de Madrid que retiren una lona. Lo normal es que ese auto, la policía hubiera pedido a la empresa que ha puesto la lona que retirara directamente la lona. No se entiende, amigos, por qué los bomberos de Madrid, que lo pagamos todos nosotros, tienen que retirar una lona que a todas luces, pues lógicamente eso no es la función de los bomberos, a no ser que esté provocando, o sea, un serio peligro para la seguridad. Aquí está pues un poco la historia de todo esto. ¿Por qué se retira la lona de esa forma tan rápida? Por ejemplo, una lona súper peligrosa, puede ser mortal. Y luego vemos, amigos, como los políticos, pues llega la Dana y en 3 días no llega ningún tipo de ayuda, no se activa los bomberos, no se activa las fuerzas de seguridad, el ejército, etcétera. Pero para quitar una lona que directamente afectaba al sátrapa de la Moncloa, se activa todo. De tal forma, amigos, que se demuestra que en este país, para unas cosas corren mucho, pero para salvar la vida corren bastante poco. Lo cierto es que luego hablaremos del tema, precisamente con los abogados de Hazte Oír. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas, porque atención, lo que estamos viendo a lo largo de estos días es un aislamiento internacional de Pedro Sánchez sin precedentes. La historia que vemos de Eurovisión, esa historia de Eurovisión que trata de alguna forma desviar la atención con el tema de Israel, porque este señor tiene varios temas, que si Franco, que si Israel, que si Donald Trump, el caso que siempre pone una cortina de humo para no hablar de lo que está pasando en este país, que es una corrupción galopante. Lo que estamos viendo en estos instantes, amigos, es a un presidente del gobierno directamente aislado internacionalmente, un presidente de gobierno que está fuera de la órbita de Occidente, un presidente de gobierno más cercano a los terroristas de Hamás y a los comunistas chinos y a las dictaduras bananeras que a las democracias de Occidente, o sea, Israel. Y en definitiva vemos que Pedro Sánchez se ha convertido en el enemigo número 1 para Occidente. Lo demuestra que mientras Trump ha ido llamando a todo el mundo para notificarles que se empiezan las negociaciones entre Ucrania y Rusia, ha llamado al Reino Unido, a Francia, etcétera, etcétera, a Sánchez no le llama. Porque ya nadie se fía de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un enemigo a batir. Pedro Sánchez para los Estados Unidos de América es un enemigo a batir, es un peligro para Occidente. Y así se lo hace constar día sí y día también la administración de Trump, no solo a Pedro Sánchez, sino al resto de europeos, que tampoco quieren ver ya a Pedro Sánchez. Su gran aliada, von der Leyen, cada día lo tiene muchísimo más difícil para poder justificar la postura de Pedro Sánchez. No solo se está convirtiendo en un dictadorzuelo de tercera, sino, amigos, que lo que estamos viendo en estos instantes son circunstancias todas que convierten al presidente del gobierno español en un auténtico parias, un parias de la política internacional. Y esa es la realidad. Y eso hay que sumarlo a las nuevas noticias. ¿Se acuerdan ustedes que la OTAN le decía a Pedro Sánchez que tenía que aprobar el 2%, pero que hay prácticamente un 3,5%, y subir al 5% del presupuesto militar? Hoy de nuevo el gobierno español se ha rebelado, atención, noticia de hoy, se rebela contra la OTAN después
de lo que pasó después de la llamada que hubo de la administración Trump a Moncloa. Y atención, que todo el mundo nos habla de cómo va a caer Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez va a caer igual que cayó Zapatero, cuando los líderes internacionales se pusieron de acuerdo para que cayera Zapatero. La llamada de Obama y la llamada del presidente chino. Y es que, amigos, en estos instantes, si Pedro Sánchez se rebela contra la OTAN, se está rebelando contra los Estados Unidos de América. Y ya le dieron un ultimátum, ya le dijeron o el presupuesto de defensa se aprueba o, señor Sánchez Pérez Castejón, usted se va a ir al carret. Y hoy de nuevo la noticia. Robles se rebela contra Rutte, el secretario general de la OTAN. Dicen que no van a aprobar los presupuestos de aumento de gasto militar como se le ha indicado, como habían pactado, sino que lo van a hacer como le dé la gana. O sea, que no van a cumplir lo comprometido con Occidente y con los Estados Unidos. Y esto ya irrita de una forma brutal a la administración americana, que están hartos de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Están hartos que hagan constantemente la guerra a un país aliado como Israel, mano derecha de Estados Unidos. Están hartos de que traten a la administración Trump como si fuera el fascismo. Y están hartos de que sean los aliados de los enemigos de Occidente, de Hamás, de Yemen, de la República Popular China, de las dictaduras bananeras. Atención, amigos, que la situación no solo es interna, con una corrupción sin precedentes, con un Santos Cerdá al borde de la imputación, que luego lo veremos, con un señor Ábalos presuntamente pudiendo chatajear a Pedro Sánchez y diciéndole que o me ayudas para salir de esta o saldrá más información, con la UCO hablando a las claras de que Pedro Sánchez pues intervino en repetidas ocasiones directamente en el rescate de Europa, el caso de la mujer, el caso del hermano, sino ya, amigos, el cerco ya es internacional. Y aquí a Sánchez solo le queda la Icharrondo, que es una vergüenza de periodista, amigos, es el hazmerreír del periodismo. Cuando hablan de pseudo periodistas, pero coño, si tienen aquí el Icharrondo, que dice que bueno, a que viene ahora una pancarta tildando a Sánchez de corrupto. Pero, señora mía, si es que todos los caminos de la corrupción, todas las investigaciones terminan en Pedro Sánchez. Tiene a su número 2 imputado, tiene al fiscal general del Estado imputado, tiene a su mujer imputada, tiene al hermano procesado, tiene a su número 3 a punto de ser imputado, tiene a la mano derecha del ministro Torres, que hoy se ha conocido que trataba con los narcos de la droga en Tenerife y le dijo además que tenía mano con Torres y con gente más arriba, o sea, con Pedro Sánchez. ¿De qué estamos hablando, Icharrondo? Pero bueno, se puede ser tan delincuente informativo, porque mentir a la gente de forma descarada y encima con dinero público es un insulto y es un delito a la verdad. Y es que, amigos, para delito a la verdad, ¿están ustedes preparados? Los que les voy a contar en estos instantes, prepárense. Atención, que este tipo pretende la regularización de 500.000 ilegales, atención, de todos los ilegales que hayan llegado antes de que finalizara el 2024, bajo, como siempre, las palabras de la solidaridad, sea bueno. Pero ¿qué es lo que pretende Pedro Sánchez detrás de esto? Esto es una operación perfectamente de ingeniería social, sin ningún tipo de control, sin saber si tienen antecedentes penales o no tienen antecedentes penales. Pedro Sánchez Pérez Castejón quiere regularizar, quiere normalizar la invasión que ha sufrido España en los últimos 7 años con la llegada de una inmigración masiva sin control. Pura ingeniería social. Ya que no tengo votantes españoles, pues empecemos a regularizarlos para que en un futuro sean mis votantes, como está pasando ya, amigos, como está pasando en Cataluña, donde más de 150.000
personas de origen magrebí votan todos como un solo hombre a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Aquí se están yendo todos los años más de 250.000 españoles, se están yendo con formación después de pagarle los estudios, se van a los países desarrollados porque le dan una vida mejor. ¿Y qué hacemos nosotros? Importar personas poco cualificadas y muchas de ellas con antecedentes penales que ni siquiera lo sabemos. Esto es un suicidio como nación, amigos, al igual que regularizó la ocupación, Pedro Sánchez quiere legalizar la invasión de inmigrantes ilegales que entran en España rompiendo la puerta y no entrando por cauces legales. Esto es un escándalo, amigos, no lo podemos permitir. Se va a legalizar, si no se evita en el Congreso de Diputados, se va a hacer una regularización masiva de un país que tiene un suicidio colectivo brutal, de un país donde hay más de 3,5 millones de españoles fuera de España, que están yéndose los mejores, y nosotros importamos a aquellos que no tienen, la mayoría de ellos, ningún tipo de cualificación y llegan de forma fraudulenta al país. ¿Qué les parece a ustedes? Que legalicemos a posibles violadores, a posibles asesinos, porque no sabemos nada de ellos. No sabemos si hay antecedentes, no sabemos. Ahora mismo, amigos, la mitad de las mujeres marroquíes no producen, no trabajan. Solo el 25% de los marroquíes que están en España, solo el 25% están cotizando a la Seguridad Social. ¿Me puede explicar usted, señor Sánchez Pérez Castejón, usted y la basura que le acompaña, cómo toda esta gente va a pagar nuestras pensiones? ¿O directamente van a chupar el bote de los escasos recursos que ya tenemos de un país endeudados hasta las cejas? Esta es la realidad, amigos, de algo que siempre les he dicho. No es el momento de quedarse sentados, es el momento de actuar y decir basta, basta a un traidor, a los españoles y a la nación. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El grupo del PSOE en el Congreso ha presentado al resto de grupos una propuesta para regularizar a los migrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, a través de una autorización de circunstancias excepcionales única. Así se desprende del borrador del texto en el que los socialistas negocian con los grupos parlamentarios y que modificaría la ILP para regularizar a 500.000 de personas extranjeras que lleva estancada un año en el Congreso de los Diputados. Una propuesta que desde Podemos han celebrado, como ha asegurado Ione Belarra, aunque ha remarcado que ya era hora. Si el Gobierno trae una iniciativa que es positiva para los españoles y las españolas, por supuesto, siempre se puede contar con los votos de Podemos, pero no estamos en ninguna negociación con un gobierno de la guerra. Reacción opuesta ha encontrado el PSOE en la oposición, donde el PP, a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que es una falta de respeto al trabajo parlamentario y ha remarcado que las regularizaciones no pueden ser en cualquier caso masivas. Desde el Partido Popular apostamos por la inmigración ordenada, por la inmigración regular y vinculada al mercado de trabajo, porque España lo necesita. Pero estamos en contra de la inmigración ilegal, esa a la que el Gobierno de España practica un efecto llamada sin precedentes. Respuesta parecida ha dado Vox, donde su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que la nacionalidad no puede ser un regalo. Nosotros creemos que la inmigración irregular no solamente es perjudicial porque tenga una mayor incidencia en ese contexto de inseguridad en el que nos movemos desde hace algunos años en España. Los españoles también la sufren por la precarización de los trabajos, el colapso de los servicios públicos, la escasez de la vivienda y fundamentalmente y en términos generales por los efectos perversos que tiene en nuestra economía. Según la propuesta del PSOE, que está sujeta a cambios, la obtención de una nueva autorización por circunstancias excepcionales y únicas habilita a residir y trabajar en todo el territorio español para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España antes del día 31 de diciembre de 2024, si bien estas deberán cumplir una serie de requisitos que añade que se establecerán por Real Decreto. Pues amigos, este gobierno lo que quiere provocar es el caos, quiere provocar la ingeniería social y sobre todo quiere provocar ir creando nuevos votantes
una red de clientes para posteriormente votarles. Los hemos visto, por ejemplo, sobre todo con las personas de origen magrebí, que ya son españoles, como votan en masa directamente a Pedro Sánchez y quiere, pues lógicamente, más votantes. Esto es un escándalo. Esto no se puede aguantar porque toda esta gente va a tirar de los recursos del Estado. No van a producir. Van a estar, muchos de ellos, alguno que otro, pues lógicamente se pondrá a trabajar de forma legal, pero el resto va a vivir como viven, amigos, los marroquíes. El 75% de los marroquíes aquí en España, y eso es un dato objetivo, y desde aquí le mando un beso y un abrazo a todos los amigos marroquíes, pues no cotizan a la seguridad social. Por lo tanto, ¿de qué están viviendo? De los recursos de todos los españoles. Y es que mientras pasa todo esto, atención, Santos Cerdá ha salido a la palestra, Santos Cerdá que estaba escondido. Y es que todas las informaciones que hablan del número 3 de Pedro Sánchez, pues nos llevan a la conclusión de que los famosos cupos, en este caso vasco y navarro, pues estaban presuntamente en manos de Santos Cerdá. Ya han salido las informaciones de que la Aldama de Navarra, el tal Anchón, pues era el que coordinaba presuntamente con Santos Cerdá comisiones y contratos amañados. Koldo ya la ha grabado a Santos Cerdá precisamente hablando de esto, y el informe de la UCO que va a salir en breve pues es demoledor. Si el informe de la UCO que va a salir en breve, amigos, según nos está llegando información, hablarían de que Santos Cerdá tendría que ser imputado, pero ha salido el tipo todo chulo. Este señor que con un sueldo de diputado vive en un ático en Chamberí, que tiene coches de alta gama, que tiene presuntamente en su pueblo pues un emporio inmobiliario, y que, bueno, pues según algunos militantes y diputados socialistas, pues vive por encima de sus posibilidades, con trajes a medida, un traje a medida de los buenos, amigos, pónganle 3.000 o 4.000 euros, porque, hombre, no voy a llevar uno de 500 euros o de 600 euros, así no serán esta gente chula. Pero escúchenlo, dice que él, cuando salga la información, lo va a desmentir todo. Pero si tú no tienes que desmentir todo, si son las fuerzas de seguridad del Estado español las que te están investigando y están viendo indicios claros de delito. Santos Cerdá, escúchenlo. Cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno, si son estas las mentiras. Pero me cuesta creer que esto sea un informe de la UCO, porque estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la UCO. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. Por lo tanto, vamos a esperar y mientras no tengamos noticias tampoco podemos valorar, ¿no? Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra, y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020 también preguntaba por obras en el resto del territorio, como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso de los Diputados. Os digo una cosa, ninguna de esas es constitutivo de ningún delito, eso lo tengo clarísimo. Bueno, por supuesto, preguntar por una obra no es delito, Santos Cerdá. Ahora, negociar con los empresarios la concesión de esa obra a cambio de una comisión, de una mordida, sí es delito. Si vas a desmontar uno a uno lo que dice la UCO, bueno, pues ya lo veremos, eso lo tendrás que ver ante un juez. Pero, de hecho, amigos, decir que la UCO está filtrando información ya es de aurora boreal. Si es que Voz Populi, Santos Cerdá, si es que Aldama ya ha hablado que te dio 15.000 euros. Aldama ha dicho que te dio 15.000 euros, precisamente como compensación por tus favores. Si es que Koldo te ha grabado hablando de mordidas. Si es que Koldo te ha grabado hablando de amaños de contrato. Si es que está también metido tu amigo Anchón. ¿Pero qué película nos estás contando? Es que esta gente, amigo, nos trata como si fueran unos imbéciles. Si es que no es que haya datos, es que hay una enciclopedia de presuntos delitos que ha cometido este señor. Y yo me iba a preguntar por una obra. Claro, puedes preguntar por una obra, pero cuando preguntas por una obra que coincide con la obra que está detrás de una trama de corrupción y luego que preguntas por esa obra, se le da la obra al que presuntamente tú quieres, pues hombre, ya un poco, que este es otro de la panda de Peugeot. Ábalos, Santos Cerdá,
Koldo, el testaferro Corbillo y Pedro Sánchez Pérez Castejón. Vamos a ver este vídeo de Patxi López, amigos. Es que este señor, la verdad, lo que ha perdido la ciencia a que Patxi López no se dedicara a científico, amigos, porque fíjense lo que dice, que por qué odian, por qué atacan al gobierno. Escúchenle, escúchenle. Nos odian tanto. ¿Qué hemos hecho para ser considerado el enemigo a batir por cualquier medio y de cualquier manera? Bueno, la verdad que no lo odiamos, yo creo que el odio es contraproducente, pero sí han hecho ustedes muchas cosas. Ustedes el partido del caso de Begoña Gómez, ustedes son el partido del crimen de Estado, ustedes son el partido del Faisán, ustedes son el partido del golpe de Estado del 34, ustedes son el partido del caso Hermanísimo, ustedes son el partido de Ábalos, ustedes son el partido de la trama de los hidrocarburos, ustedes son el partido del caso Tito Berni, ustedes son el partido de los ERES, ustedes son los que quieren dar un golpe de Estado, ustedes son los que han negociado una amnistía con los golpistas, ustedes son los que gobiernan con los terroristas de ETA, ustedes son los mamporreros de las dictaduras venezolanas. No les odiamos, lo que no queremos es tener un partido o un gobierno formado por una panda de cuatreros. Y por supuesto, el pueblo español está en su derecho en criticarlo y echarles fuera del gobierno, porque son un peligro para la nación. Hoy, amigos, tenemos un programa que no se lo pueden perder. Aparte, tendremos luego un debate, la última parte, sobre Donald Trump entre Fran Simó y nuestro querido Iván Campuzano. Pero con nosotros, como siempre les digo, con nosotros están los mejores. Con nosotros, en el programa de hoy, está nuestro querido Fran Simón. También estará Iván Campuzano, al que se le une el diputado Juan Diego Requena, Luis Losada, Nuna Lozano y, como siempre les digo, amigos, hoy programón de los buenos. Recordarles dónde nos pueden ver: TDT de Madrid. También nos pueden seguir a través de la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Murcia, de Valencia, Sevilla, Islas Canarias, a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. También nos pueden seguir a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos de América. Recordarles que estamos también en las cableras americanas por medio de TVL. Y cómo no, como siempre, decirles que nos pueden seguir a través de la plataforma Digi. Y en redes sociales, desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de la verdad que nos acompañan todos los días por medio de YouTube. Pueden mandar sus mensajes al teléfono que sale en pantalla, al 669-728673, y vamos a empezar, porque lo que vemos, amigos, es un Pedro Sánchez cada día más hundido. Es verdad que sale la brunete mediática de la izquierda, intenta tapar, amigos, intenta desinformar, intentan engañarles a todos ustedes y encima con el dinero público. Pero lo cierto, ya le hemos hablado antes, Pedro Sánchez está aislado internacionalmente. Pedro Sánchez no le ha venido un jefe de Estado desde hace 2 o 3 años aquí a España. No ha venido. Sus últimas visitas han sido a países comunistas. No le quieren ver. Es el enemigo número 1 de la administración americana. Se está convirtiendo en un problema muy serio para Europa. A pesar que von der Leyen es la que le protegía, ya no puede protegerle. Y todo eso acompañado de una corrupción suprema que hace que cada día esté más acorralado. Y es que Sánchez podría estar siendo chantajeado por Ábalos, presuntamente, y tiene a su número 3, a Santos Cerdá, al borde de la imputación. Aunque sea tan campanudo, que salga tan campanudo como lo han visto ustedes. Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas, absolutamente todas. El informe de la OCU no solo apuntaría al núcleo duro del Partido Socialista, sino que dejaría directamente expuesto a Pedro Sánchez.
Hay acusaciones directas de entregas de bolsas de dinero en Ferraz como pago presuntamente de la financiación ilegal. Hay acusaciones directas de que Delcy Rodríguez vino a España a negociar los cupos para presuntamente financiar la Internacional Socialista dirigida por Pedro Sánchez y que ha puesto a España directamente a los pies de las narcodictaduras. Hay informaciones directas de que hablan, declaraciones de que Hidalgo presuntamente entregó 500.000 euros como pago del rescate, y en ese pago de rescate estaba Ábalos, el número 2 de Sánchez. Y hay informaciones directas de que Pedro Sánchez Pérez Castejón intervino en el rescate de Europa. En 2 ocasiones, 16 de julio, reunión de Begoña Gómez con el CEO de Europa. Al día siguiente, Pedro Sánchez inicia el rescate, llamando a Nadia Calviño y Ábalos, sin que previamente Air Europa lo solicitara. Reunión o llamada del 3 de septiembre de Hidalgo a Begoña Gómez para desbloquear el rescate. 5 días después, Pedro Sánchez concede el rescate y no da 435 millones, sino le da 475. En esa situación estamos, amigos. En una situación cada día que arrincona más al presidente de gobierno. Y cuando al número 3 se le puede imputar, ya no estamos hablando de casualidades, estamos hablando de una trama corrupta que afectaría presuntamente a todo el partido. Ábalos, amigos, ya no se oculta, presuntamente no se oculta, y podría, según las informaciones que llegan de los diputados socialistas que no saben lo que quiere Ábalos y a dónde llegará, podría presuntamente estar chantajeando a Pedro Sánchez. ¿Pero por qué puede estar chantajeando a alguien? Porque sabe que previamente ha cometido un presunto delito. Si no, no se puede chantajear. Y porque tiene pruebas que lo puede demostrar. Y es que su número 3, Santos Cerdá, estaría a un paso también de la imputación. Mientras Sánchez desprecia las evidencias, las tacha de bulos, de fango, de mentiras, saca a la Icharrondo, saca a todos estos palanganos y directamente empiezan a contar un rollo macabeo que, vamos, es triste, que lo podrían contar, pero con su dinero, no con mi dinero ni el del suyo. Pero las filtraciones, amigos, han demostrado que Pedro Sánchez participó directamente en el rescate de Europa. Los mensajes entre Sánchez y Ábalos, las gestiones de Santos Cerdá y la intermediación de su mujer en el rescate destapan un patrón. Y ese patrón es el siguiente, que siempre Sánchez está detrás. Que no se podía haber cometido presuntamente estos delitos si no fuera con el visto bueno del número 1. Y es que la UCO lo deja claro, hay indicios sólidos de corrupción. Y a Sánchez, amigos, si hay justicia en este país, le espera el banquillo. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar porque hoy va a ser un programa extremo, como digo yo. Vamos a continuar con esas noticias que hablan de Santos Cerdá, el último pilar podrido del Partido Socialista Obrero Español. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Luis Losada. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel, ¿qué tal? Encantado. Pues aquí preocupado porque la verdad es que cada día que pasa van saliendo más informaciones y cada información que sale es más preocupante. Efectivamente, todo indica de que el número 3 va a ser imputado, de que esto ya no se sostiene ni un minuto más. Tenemos presuntamente al número 2 imputado y presuntamente chantajeando al presidente del gobierno. Todos los indicios, todas las pruebas hablan de una corrupción masiva que afecta a toda la estructura del Partido Socialista Obrero Español.
Ahora, las informaciones que estamos conociendo afectarían directamente a Santos Cerdán, que es el último en aparecer en esta cascada de corrupción que rodea al presidente del Gobierno, con vinculación con constructoras en las que él había intermediado para que hubiera una adjudicación. Por lo tanto, no es que se preocupara por las obras, no, se preocupaba porque se produjera la adjudicación y por presuntamente cobrar la correspondiente comisión. Y hombre, también me llama la atención de que dice que todo el mundo, todos los diputados se preocupan por las obras, ¿así? Y también se preocupan por los enfermos de los hospitales y también por las notas de los niños. No entiendo muy bien qué es eso de que los diputados se preguntan por obras. Preguntarán por las obras si tienen un interés directo, ¿no? Y que yo sepa quién tiene interés directo, los responsables de urbanismo. Y todos los diputados son responsables de urbanismo. Aquí tratar de poner el ventilador de que aquí estamos todos implicados me parece que es una mala estrategia. Entonces, yo creo que todas estas informaciones van a terminar aflorando. Y resulta un poco extraño, porque claro, resulta que en el clan de Peyot, es decir, aquellos que hicieron la travesía del desierto para hacerse con el control del Partido Socialista, recordamos, estaban Pérez Castejón, el Uno, estaba Ábalos, Santos Cerdán y Koldo. Oye, resulta que todos, ahora mismo todos, salvo Santos Cerdán, que está calienta que sales, todos están implicados en presuntos casos de corrupción y el Uno es la Virgen de Lourdes. Hombre, eso es muy poco creíble, ¿no? Y entonces dirá Sánchez, no, es que no hay ninguna prueba. Hombre, claro que no, porque para eso están los otros, para que se mojen y se manchen otros, para que arriesguen su cara y su nombre otros. Pero es que alguien puede pensar que en ese clan de Peyot, donde ha habido una convivencia súper estrecha durante muchísimas semanas, no se cocinó lo que estamos viviendo hoy. ¿Es que alguien puede pensar que esa cocina no la estaba dirigiendo el Uno, que es el actual presidente del Gobierno? Me parece que desde el punto de vista indiciario eso es absolutamente indiscutible. Por lo tanto, yo creo que todas esas informaciones que presuntamente van a salir esta semana, que apuntan al secretario de organización del Partido Socialista, directamente a quien apuntan es al secretario general. Y esto es un TikTok aquí. Esto ya no aguanta más y por lo tanto esta pobredumbre y esta corrupción de la corrupsoe me parece que tiene los días contados. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia por parte de Pérez Castejón? Me temo, pues atornillarse a la silla. ¿Por qué? Porque sabe que su horizonte penal es muy negro y que fuera del Gobierno no es que haga mucho frío, es que le espera el banquillo. Y por lo tanto, me temo que la estrategia va a ser la misma que se siguió en Venezuela y la misma que siguió, por cierto, que siguió Adolf Hitler en Alemania, que es primero control de los jueces, segundo control de los medios de comunicación y tercero ninguneo y acoso a la oposición política. Y ayer vimos cómo su estrategia de acoso a la disidencia con el tema de la lona fue espectacular porque no tolera que nadie le lleve la contraria. Entonces, a mí me parece muy preocupante lo que estamos viviendo y yo espero que la justicia esté a la altura de la gravedad del momento que estamos viviendo, porque aquí no estamos planteando una cuestión baladí, estamos hablando del ser o no ser, del posible cambio de régimen, de la ruptura y de la quiebra de la transición democrática, del aniquilamiento del sistema democrático en el que estamos viviendo. De esa es la gravedad que me temo que estamos viviendo. Pues como siempre, don Luis Losada, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y no se olviden que el próximo domingo a las 22 horas, don Luis Losada nos vendrá con una nueva exclusiva y no se pueden perder su programa Con España a Vueltas, domingo a las 22 horas. Eso es, información con criterio, les espero el domingo. Fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo y vamos a continuar, amigos, presentando a nuestros invitados. Con nosotros está el señor Juan Diego Pérez. Requena, ¿cómo está usted? Pues afortunadamente bien, a pesar del gobierno y todo. A pesar del gobierno. Las noticias nuevas que nos vamos encontrando, pero bueno. ¿Usted que ve a Santos Cerdá todos los días, le ve preocupado? Santos Cerdá lleva tiempo sin aparecer. Bueno, hoy ha aparecido para votar y poco más. Pero hoy le he visto unas declaraciones en las que ha dicho algo muy revelador. Primero, como todo en el gobierno y como buen inculpado, yo no sé nada y todo es mentira. Para añadir a continuación. Dice, y cuando salgan, ya las vamos a desmentir una a una. Ha dicho, usted que es diputado, él ha dicho que todos los diputados del Congreso van a preguntar sobre contratos. ¿Usted va a preguntar sobre contratos? ¿A quién se le pregunta por contratos? Es que ahí ha dicho que sí preguntó sobre determinados contratos, pero que lo hacen todos los diputados. Afortunadamente hay dos cuestiones. Primero es la limpieza de los procesos que tendrían que ser
a través de adjudicaciones públicas que se publicitan en el perfil del contratante, y yo pues sí voy a mirar con determinada frecuencia el aspecto administrativo. Al perfil del contratante, a descubrir ciertas cosas, claro. Y he visto y he descubierto a lo largo de ese tiempo, que no es el caso, pero sí un modo de proceder del gobierno, y es que han cambiado procedimientos de contratación, como por ejemplo la Expo de Osaka 2025, en el que se quitan a un jurado independiente, que era el que tenía que evaluar la calidad artística del pabellón de España en esta Expo, para poner a un jurado controlado por cargos socialistas, o puestos en el gobierno por cargos socialistas, para que al final acabe contratando a alguien que tiene una responsabilidad directa con el PSOE de Madrid. O sea es decir, eso que dice Santos Cerdán, a lo mejor en su casa, en su PSOE, le puede parecer preguntan normal. Para controlar los contratos, no para que el contrato vaya a una empresa determinada. Pues eso es lo que te quería decir, que con ese ejemplo que te he puesto de la Expo de Osaka de 2025, es el ejemplo claro de que Santos Cerdán y el Partido Socialista, que actúan como a veces más como una mafia que como un partido democrático, pues es su práctica habitual en su casa, y entonces este señor, yo quiero entender que se preocupe de verdad para que los contratos vayan donde a él le viene bien que tienen que ir, pero eso no es lo habitual. Ya le digo que por lo menos en nuestro caso, o en mi caso, no. Pues con nosotros también está el señor Campuzano. Buenas noches, señor Campuzano. Muy buenas noches. Bueno, hoy dispuesto a debatir con el señor Simón sobre Donald Trump al final del programa. Y entre otras muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que también la actualidad nacional está cargada también de debate, ¿no? Y al final, pues como decía Juan Diego, al final estamos viendo cómo el propio PSOE se hunde, ¿no? Pero yo creo que hay en el refranero español una frase que retrata esto perfectamente, ¿no? Dime de quién te rodeas y te diré quién eres. Al final acabamos viendo como Pedro Sánchez no es que solamente sea su hermano, no solamente su mujer, no solamente es el que era su número 2, el que ahora es su nuevo número 2, su hombre de confianza, el que le guardaba los avales. Es decir, al final yo creo que refleja perfectamente qué clase de personajes tenemos actualmente en el gobierno, y yo creo también que hay que explicarle a la audiencia que al final esto no es fortuito, al final es gente que se ha creído que estaba por encima de la ley, gente que se creía que estaba por encima de los procedimientos, y que yo creo que les ha sentado muy mal la etapa del COVID, ¿no? Eso de verse con dinero ilimitado, sin ningún tipo de control, ni tipo de cortapisas, pues al final lo que ha provocado es que esto se acelerara, porque esto no es una cuestión de ahora soy corrupto o no soy corrupto, esto está en la mentalidad y en la forma de proceder, por lo tanto al final también tenemos que pensar qué clase de gente acompañaría a Pedro Sánchez en ese coche. Y con nosotros también el señor Simón. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Que estuvo con nosotros en esa cena con la Resistencia, que luego hablaremos. Sí, muy bien. Fue impresionante. Buenas noches, muy bien, pese a los políticos y en concreto los del gobierno que tenemos, pues uno intentando sobrevivir en sitios como en esa cena de la Resistencia, estuvo francamente bien y divertida. Luego hablaremos, pero voy a leer la siguiente noticia. Dice, el PSOE, atención, entra en pánico con Cerdá. Dice, si cae otro secretario de organización, es el final. Señor Simón, lógicamente, o sea, que Ábalos esté ya imputado, prácticamente no puede salir de España, ha entregado el pasaporte, cada 15 días tiene que firmar, está en una situación procesal muy delicada. Que caiga otro secretario de organización del Partido Socialista, yo creo que puede ser ya el golpe definitivo, porque claro, uno puede ser casualidad, pero que caigan dos, y además que todos esos formen parte de una trama en la que también de alguna forma afecta al presidente del gobierno. Querido amigo, todas las semanas que venimos aquí y sacas una noticia y un escándalo nuevo, pensamos que ya va a caer este gobierno de corruptos y de indeseables, ¿no? Y vemos que no es así, que no tienen ningún tipo de fin, ni de ética, ni de principios, ni de valores, y que les da igual 8 que 80. El presidente es un presidente rodeado de corrupción, el Partido Socialista es un partido socialista corrupto, donde no tienen ningún tipo de vergüenza a la hora de intentar tapar sus... Bueno, yo creo que es que ni lo tapan, ni la corrupción, ni la mala gestión que hacen de las cosas públicas y las de todos, y bueno, pues yo creo que desgraciadamente, por muy mal que nos vayan los españoles con esta gestión, a ellos les va a dar lo mismo. El presidente va a seguir hasta intentar agotar la legislatura. Si tiene que vender España lo hará, si tiene que rodearse de más corruptos lo hará, y bueno, pues es nuestra desgracia, es la desgracia que tenemos España y los españoles. Pues vamos a seguir, amigos. Ábalos, atención, inyectó por sorpresa 40 millones extras a la obra de la empresa acusada de pagar a Cerdá.
Señor querido diputado, ¿esto cómo se entiende? O sea, Cerdá, hay una empresa que supuestamente le ha dado mordidas por ayudar a conseguir un contrato, pero curiosamente a esa empresa Ábalos le da 40 millones extra de forma sorpresiva para que el montante, pues que ya era atractivo, pues ya sea muchísimo más atractivo. ¿Esto cómo se puede entender desde el punto de vista administrativo? O sea, cuando uno saca un contrato, tiene una licitación, tiene unas cantidades, ¿cómo que el Ministerio de Transporte puede meter por la puerta de atrás otros 40 millones de euros más? Bueno, pues mira, aquí hay una cuestión, y lo digo porque como sabes que yo he tenido responsabilidades políticas o responsabilidades de gobierno. La ley de contratos te permite dos tipos de modificaciones, un 10% para las liquidaciones a superiores, que está contemplado por la ley, si se justifica y el director de obra te dice que está bien, y hay otra que es los precios contradictorios, las modificaciones de contrato, que son más complejas, pero al final van todo bajo criterios técnicos. Pero lo que pasa con este gobierno y precisamente con los personajes de los que estamos hablando es que nada es habitual ni nada se ajusta a la ley. Es que estamos viendo cómo se ha imputado a la presidenta de Adif, a Pardo de Vera, porque si no contrataban a la novia de Ábalos le cortaban los huevos a Koldo. Es decir, eso es algo que está en el sumario. En definitiva, aquí había presiones. Decía Pardo de Vera, yo no la puedo contratar porque si no pasa un proceso selectivo. Pero oye, ante la amenaza, entre comillas, de seccionarle los genitales, parece ser que sí se pudo contratar a Jessica en un proceso en el que hubo una malversación, porque no iba a trabajar, porque hubo irregularidades en el contrato. Es decir, ese es el modus operandi de una banda criminal, que es la banda del Peugeot. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues efectivamente, el ministro, que es el que tiene la responsabilidad presupuestaria de dónde orientar el gasto, dónde ir al gasto, y además controla verticalmente toda la organización del Ministerio de Hacienda, tuvo que, por supuesto y presuntamente, contar no solamente con su provoluntad, sino con la corrupción además de distintos escalones a lo largo de la cadena de contratación. Pero bueno, esos son los métodos, pero lo que pasa es que con estos personajes pues uno no puede saber. Fíjese la frase que decía, y la decía José Hidalgo padre, ¿no? Decía, me vais a costar más de lo que me vais a dar. Fíjate qué voracidad y qué insaciables eran en el robo esta gente. Eso ya lo dijo Aldama, que ya pararan de pedirles comisiones porque estaba el hombre que no daba abasto. Señor Campuzano, le voy a leer la noticia siguiente. Dice, la mesa de contratación ya había manipulado la licitación para beneficiar a la empresa acusada de pagar a Cerdá. Aquí estamos hablando ya de pruebas muy contundentes, la mesa de licitación manipulando la mesa de contratación, perdón, y luego empresas que han sido beneficiadas, empresas que si no pasaban por manos presuntamente de Santos Cerdá no tenían opción a contratos, porque según hablaba Aldama claramente, España se repartía por cupos y a Santos Cerdá le correspondía las Vascongadas y Navarra. Ahí no podía entrar Aldama, supuestamente porque el capo era Santos Cerdá, y además Santos Cerdá tenía ahí su propio Aldama, que era un tal Anchón. Efectivamente, y yo fíjate que hay de lo que has dicho dos reflexiones. La primera de todas es que decía Aldama, justo cuando estaba saliendo aquel día de prisión, que todos recordaremos, decía que el Partido Socialista, en este sentido, concretamente en la figura, que no era que habían entregado papeles y demás al juez. Bien, salieron al día siguiente unos papeles que todos recordaremos que salió rápidamente Óscar Puente a decir que todas las licitaciones se habían hecho bien, con infraestructuras, con el Ministerio y demás. Y ya decían los periodistas encargados de la causa que no era tanto las licitaciones sino las modificaciones, como ahora mismo estamos viendo en esas modificaciones millonarias. Por otro lado, ahí se abre un melón muy interesante. Si el que tenía el cupo vasco era el señor Santos Cerdán, ¿quién tiene el cupo andaluz? ¿Quién tiene el cupo extremeño? ¿Quién tiene el cupo por ejemplo, de Cataluña, donde ellos ahora mismo gobiernan con los partidos independentistas? ¿Quién tiene el cupo de Navarra? Es decir, al final, ¿cuánta mafia hay dentro del Partido Socialista? ¿Quiénes son esos señores feudales que se reparten las comisiones? Porque claro, ahora mismo estamos cómo va a caer o cómo va a salir ese informe de la UCO, pero lo que no tenemos ahora mismo todavía encima de la mesa y toda la información que seguramente ya está trabajando la Guardia Civil y la
unidad central operativa, es quiénes son todos esos señores feudales del Partido Socialista que son los que tienen esas mordidas y esas comisiones a nivel territorial y dentro de los ministerios, porque no pensemos en otra cosa, que aunque gobierne el Partido Popular en otras comunidades autónomas, también hay presupuestos a nivel nacional. ¿Quiénes son los que se están llevando esas mordidas? Pues amigos, atención, es que esto es importante porque por eso están en pánico directamente en Ferraz y en el Consejo de Ministros. Dice la UCO desata los nervios entre varios ministros y en el Partido Socialista Obrero Español. La Guardia Civil trabaja contrarreloj en dos asuntos clave en el caso Koldo. Aunque en estos meses de instrucción se han abierto varias líneas de investigación, ahora mismo el foco se pone en el encargo del Tribunal Supremo sobre los mensajes que la trama se habría intercambiado con Santos Cerdá o con el ministro Ángel Víctor Torres y en sus conclusiones sobre el material incautado en los registros. En ambos casos, la amenaza se cierne sobre Moncloa por el material que los imputados, y muy especialmente Koldo García, pudiera atesorar sobre el Ejecutivo. De hecho, fuentes de la investigación confirman que ambas líneas están abiertas ahora mismo. En el primero de los casos se espera que la Unidad Central Operativa entregue en un futuro muy cercano su informe sobre el encargo del magistrado Leopoldo Puente. El instructor del caso Koldo solicitó en febrero que se realizara un informe con los mensajes que Koldo García y Víctor Aldama se habrían intercambiado con el número 3 del PSOE, con el actual ministro de Política Territorial o cualquier otra persona aforada. Y es que, amigos, claro, no solo estamos hablando ya de señor Santos Cerdá, hablamos también del ministro Torres. Y es que si hablamos del caso de las mascarillas, tendríamos que hablar de Armengol. Y es que si hablamos de la trama de los hidrocarburos, tendremos que hablar de Marichuma Montero. Y es que si hablamos también de la trama de las mascarillas, estaría el ministro Marlaska. Es que, en definitiva, esto es algo ya fue insoportable. Es que dice la gente, no pasa nada, no. Es que la investigación es tan grande que es que la UCO no da abasto. Claro, hay que hacerles entender a todos los que nos están viendo que seguro que realmente no hace falta, pero la corrupción en el Partido Socialista y en el Gobierno de España es institucional, está ahí metida, es como un cáncer, un cáncer a diferentes niveles y es sistémica del Partido Socialista, no solo de ahora, sino de antes también. Es la esencia del Partido Socialista. Os recuerdo los casos anteriores, Filesa, Malesa, Time Sport, no sé si os acordáis, estos son los Felipe González y compañía. Y esto, pues lo que estamos viendo ahora es el reflejo de lo que es el actual Partido Socialista, el reflejo de lo que desgraciadamente es el Gobierno de España y el reflejo de lo que es una clase política que desde luego lo que han hecho ha sido degenerar y degradar nuestro país hasta niveles que yo creo que ninguno de los aquí presentes hemos visto. Vamos a seguir con esta noticia. Dice, crece la incomunidad en la UCO por las presiones políticas que torpedean sus investigaciones. Estamos hablando, señor Simón, de que las presiones que están sufriendo los mandos de la UCO por parte de Marlaska, según buenas fuentes, son terribles. Las presiones que están sufriendo los mandos intermedios por parte de los marlascones son presuntamente terribles. Y las presiones que están sufriendo los guardias, digamos los rasos, por parte de los marlascones son ya que pasan, que están rozando directamente la línea roja de lo delincuencial. ¿Hasta qué punto va a poder Marlaska, o en este caso los marlascones, van a poder presionar a la UCO para que esas investigaciones se tuerzan? O sea, que no lleguen hasta el final, porque una de las cosas que le exigía Ábalos presuntamente a Sánchez era que le ayudara a la Fiscalía y la UCO, que en ninguno de los casos, en este caso, le estaban ayudando. Bueno, yo tengo suerte de conocer, y además que sé que nos está viendo, a alguna persona que trabaja en la UCO, y me cuentan las presiones tan brutales que tienen. Eso creo que no se le escapa a nadie. Lo que pasa es que en la vida uno decide qué hacer y dónde estar. Es así de fácil. Entonces, hay
como tú bien has dicho, hay guardias civiles rasos, por decirlo así, que simplemente son guardias civiles que han decidido y que creen que España se merece otra cosa. Desde aquí vamos a dar un abrazo a la Guardia Civil, claro. Y sobre todo a la UCO, que está haciendo una labor increíble. Y es cierto que más allá de las amenazas veladas y no veladas que puedan recibir algún mando de la UCO y algún general que se ha puesto muy parapetado para proteger a sus hombres, digámoslo así, lo que sí que notan es desde la falta de medios, que es brutal. O sea, cada día tienen menos presupuesto, menos dinero, menos personal y están superados. Claro, es que luego decimos, es que las investigaciones duran meses y meses y meses, pero claro, cuando tú tienes a un equipo de 5 personas, que es que para ver una causa de estas, claro, y tienes que profundizar tanto, pues imagínate, es que no dan abasto. Eso añade las amenazas, añade las advertencias, añade las pequeñas cosas del día a día que a lo mejor les llaman a maitines en diferentes sitios a la vez. Claro, cuando se intentan enterar de que hoy van a hablar contigo, pues les llaman a 7 reuniones, ¿no? Entonces tienen que anular que hablen contigo, es un ejemplo, Sí, que me entienda la gente. Claro, es que es día tras día entorpecer, más las amenazas. Y luego sabemos, que es muy triste esto, que hay en la Policía Nacional un cuerpo que se llama la UDEF, que lo tienen absolutamente desactivado, porque la Policía Nacional... ¿Dónde está el que lo dirigía? ¿Dónde está el que lo dirigía? Que se vendía al narco. Claro. Es que esto es una vergüenza ya a tantos niveles. Y entonces la gente de la UCO, en lugar de tener apoyo, que a lo mejor podría tener apoyo, de unidades especializadas en delitos financieros, pues no tienen ningún apoyo, claro. Y es muy triste que tengamos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén, por un lado, divididas políticamente, porque hay una parte que se han vendido al poder del gobierno, donde se les termina premiando a algunos con embajadas, y no digo más porque todos sabemos el caso del que dirigía Ferraz, por ejemplo, y que la Guardia Civil, en este caso la UCO, no tenga medios suficientes y personal suficiente como para investigar todas las causas, que es que hay cientos y cientos de horas de grabación de muchas cosas, y se tienen que escuchar todas. Y una cosa, señor Requena, cuando estamos hablando que la UCO sufre presiones, no es algo que nos estemos inventando, porque hoy mismo ha dicho Santos Cerdá que la UCO ha podido filtrar el informe. Hemos visto a la portavoz del gobierno atacando a la UCO, al presidente del gobierno atacando a la UCO, a todo el gobierno en bloque atacando a la UCO públicamente. ¿Qué es lo que no harán por detrás? Pues ese es el tema, que encima acaban desautorizándolos y maltratándolos, o los arrinconan o los cambian de destino, aunque no es tan fácil, o simplemente les quitan atribuciones. Pero es que Santos, oye, las declaraciones de Santos Cerdá eran las que he dicho en la introducción. O sea, la desautorización del número 2 o del número 3 del Partido Socialista, del Partido del Gobierno, que es el que vela por los intereses máximos del número 1, y que es el que estaba en el Peugeot con Pedro Sánchez, bueno, pues ese hombre se permite el lujo de decir, efectivamente, y con carácter público, dos cuestiones. Que se ha liado. Es decir, él ya casi, si tú analizas bien lo que dice, da por hecho de que lo que se ha filtrado de la UCO es cierto. Porque él dice... Hombre, si se ha filtrado un delito, o diciendo, a ver qué está haciendo aquí la UCO y quién está filtrando, o diciendo, esto ya era el problema, era la filtración. Luego ha dicho, es mentira. Pero para a continuación añadir, y lo vamos a desmentir una cosa por la otra, y si no, y efectivamente, luego vemos, no solamente eso, cada vez que hay algún tipo de discrepancia que ataca al uno o al entorno más cercano del número 1 de Pedro Sánchez, es el gobierno el que sale entero en tromba, acá a llamar casquería cuando se conocen las filtraciones de los WhatsApp, a llamar desinformación cuando está constatado que el número 2 del gobierno y del Partido Socialista que se llamaba... Eso es lo que iba a decir. No, pero los WhatsApp decían que la había filtrado la UCO también, cuando luego lo ha confirmado Ábalos, que ha sido él. Qué sé yo, efectivamente, y como sigáis por este camino voy a seguir filtrando pues cuestiones que me puedan interesar, o sea, pero luego también intenta negar... Perdóname, es que lo filtrase la UCO a lo mejor tendría mucho sentido y no pasaría nada, porque aquí la gente, y cuando digo no pasa nada... Hombre, si está declarado secreto de sumario no lo puede filtrar la UCO. No, claro, pero ahí voy, es que habrá que ver jurídicamente cuándo no, pero ¿sabes qué pasa? Que es que a la UCO, como le han quitado todas las armas,
hay veces pero la que UCO cuando... no está para hacer política. No, la UCO está para investigar, Porque pero la UCO cuando es te una quitan la extraordinaria investigación... investigadora. Pero entiéndeme, Sí, sé lo que pero entiéndeme lo que te digo. Cuando algo está bajo investigación y de repente sale una noticia que evidentemente hemos sabido luego que ha sido el ex número 2 del Partido Socialista, a lo mejor hay gente de la UCO que puede aprovechar y decir a aquel que le tiene que pasar información, oye, que el siguiente que vas a salir eres tú. Dame tú la información y a lo mejor podemos negociar y pactar. Eso, que lo hacen todas las policías del mundo, que no sería su misión, pero es que están sin armas. Y eso no significa que haya una filtración por parte de la UCO, que estoy seguro de que no se salta la legalidad 100%. Yo tengo también el seguro, conocimiento de que quede claro. Es decir, más las filtraciones están claras que han sido más de intereses de este gobierno en descomposición que se chantajea desde dentro miembros y exmiembros del gobierno simplemente para tener un mejor paradero judicial, aunque tengo el firme convencimiento de que todos estos van a acabar con sus huesos en la cárcel. Pues vamos a continuar. Atención, amigos, lo hemos adelantado. Donald Trump considera ya directamente a Sánchez un apestado, lo tiene aislado internacionalmente. Nadie en Occidente quiere saber de este personaje, pero cuando vamos a leer la siguiente noticia, y lo decimos, por ejemplo, Donald Trump no ha avisado a Sánchez de las conversaciones entre Putin y Zelensky. Es el único líder europeo importante que no ha avisado. Ha avisado a todo el mundo, menos a Pedro Sánchez, porque considera un enemigo. Pero atención, lo dijimos ya en su momento. Rutte, el secretario de la OTAN, estaba harto de Sánchez. Desde Washington le echaron la bronca y tuvo que ir Cuerpo a poner un poquito de orden, y ahí hubo un lacayo y a decir no se preocupen que vamos a aumentar el presupuesto de defensa. Pero de nuevo, rebelión en el Partido Socialista, atención, se rebelan, y esto huele, amigos, esto huele a lo que pasó en el 2010 cuando echaron a Zapatero por la puerta de atrás, que fue una intervención internacional. Mira lo que dice: España se rebela en la Unión Europea y rechaza de pleno aumentar la inversión. Dice, el gobierno de España sabe que tiene un serio problema internacional por delante en lo que a la inversión de defensa se refiere, con dificultades para alcanzar el 2% del PIB en esta materia comprometido en el seno de la OTAN y exigido ahora por la Unión Europea. La próxima cumbre de la Alianza Atlántica, la Haya, podría subir esa cifra a entre 3,5 y un 5% del PIB para el año 2032. El temor está instalado en el Palacio de la Moncloa y ha quedado muy claro durante la reunión de ministros de Defensa que ha tenido lugar este martes en Bruselas. Un encuentro al que ha asistido también el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte. Margarita Robles ha mantenido durante el encuentro de ministros que no procede a hablar de nuevos porcentajes. Lo importante es ver cuáles son las capacidades que se necesitan. La propia ministra lo ha explicado a su salida del encuentro. Así lo hemos expuesto al secretario general de la Alianza Atlántica. Atención, amigos, que puede ser la última fechoría de este gobierno de maleantes. Señor Campuzano, cuéntenos esto cómo puede afectar directamente, no cumplir un compromiso tan importante, no solo con la OTAN, con Europa y con los Estados Unidos, cómo puede de alguna forma hacer que Sánchez, que ya es un apestado internacional y que tiene muy poquitos apoyos en Occidente, directamente digan, es el momento, vamos a hacer la llamada, que este hombre se vaya de aquí. Bueno, yo no creo que se vaya a ir por la presión internacional. Si viendo lo que está ocurriendo a nivel nacional no se ha ido, yo creo que... Bueno, Zapatero se fue por eso, ¿eh? Bueno, yo creo que Zapatero se fue también porque tenía una crisis que no era capaz de resolver. Pero vamos, en este caso lo que tenemos encima de la mesa es que es otro incumplimiento más del gobierno. De hecho, ya lo decía hasta el propio Pedro Sánchez en sus declaraciones, que al final un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no existe y es un gobierno que no es funcional y es un gobierno que debería dimitir. Bien, si no es presupuestos generales del Estado, aumentado por golpe y decreto, utilizando las instituciones de la manera más retorcida posible, el presupuesto de defensa para llegar a 10.000 millones. Y a mí me suena mucho esta situación, ¿no?, de Margarita Robles diciendo que tenemos que hablar de capacidad a una excusa para intentar ganar tiempo, un tiempo que además ahora mismo ni los españoles ni los europeos nos podemos permitir, porque también por otro lado tenemos que pensar que en este caso la Unión Europea ya nos exige un requerimiento no solamente del 2%, sino que se está hablando de un 5% a
nivel internacional. Si bien es cierto, España no va a llegar, ni ningún país de la Unión Europea, por lo menos dentro de los grandes, va a llegar a un 5%, pero la gente ya está enfocando sus presupuestos nacionales en esta dirección porque es una necesidad. Pero fíjate, dentro de esas fechorías, que es la Unión Europea e incluso la propia OTAN nos ha dicho que no vayamos por ahí, que no nos podemos pasar de listos, o más bien en el caso del Ministerio de Defensa, es, por ejemplo, que queríamos incluir todo el gasto en Guardia Civil, en equipamiento de la Guardia Civil, en todo el tema, incluso cosas que a día de hoy pues nos pudieran parecer una tontería, por ejemplo, todo el tema de salvamento marítimo que tiene la Guardia Civil, pues lo queríamos incluir dentro del gasto en defensa. ¿Por qué? Porque hay que meterlo todo el gasto que tenemos de todas las instituciones y poco más, y casi quieren meter, por ejemplo, casi la policía local, incluso llegaron a plantear eso encima de la mesa, cosa que me parece una aberración. ¿Por qué? Porque no saben de dónde sacar el dinero. Si bien es cierto, ya nos atracan impuestos, pero yo creo que Juan Diego nos puede contar 1000 cosas más que al final en el Congreso han intentado hacer, porque han aprobado más de 10.000 millones de gasto en defensa por decreto, lo cual abre una puerta muy peligrosa. Sin presupuestos, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno de España a gastar de manera ilimitada? Señor Simón, muy rápido con este tema. ¿Cree que si no se cumplen estos requisitos puede ser ya el funeral de este gobierno? No, yo desgraciadamente creo que el funeral de este gobierno vamos a tener que lucharlo y mucho, y no simplemente por un acto de mala gestión o de antipolítica, ¿no? Yo lo que me preocupa mucho es, pero mucho es bueno, lo que nos van a dejar. Ahora mismo este gobierno vive, evidentemente no vive por los datos que nos cuentan, porque son datos falsos, porque se vive de lo que nos dan. ¿Y a quién interesa que vivamos de lo que nos dan? Pues entre otras cosas a la Unión Europea, y que somos capaces o son capaces de destrozarse a sí mismos, pero les interesa tener a un tío como Sánchez aquí puesto. Pero te voy a hacer la pregunta, se lo voy a hacer de otra forma. Está claro que vivimos de la Unión Europea, pero el crédito, que se da crédito a tutiplén. Pero puede ya que llegue un momento que digan, oiga, vamos a quitar a este personaje que es un peligro ya para Occidente, que es enemigo de Occidente, que es aliado de China, de las narcodictaduras, y que nos está creando un problema que se nos puede ir de la mano. Se acabó darle dinero, igual que se hizo a Zapatero, que cuando entró en default España, si no se da dinero, entra en default España, y lógicamente esto son contadas los días, vamos, yo es que creo o mucho que quiera. Claro, es que aquí, vamos a ver, es que hay muchos intereses. Y vamos a ser sinceros, los grandes fondos internacionales hacen un gran negocio con España y con la deuda española. Entonces, esos grandes fondos, entre ellos, vamos, pues BlackRock es americano. Entonces, ¿a quién le interesa ahora mismo que España se vaya a pique? Desde luego no, porque tienen un negocio bien montado, porque tienen un aliado geopolítico que antes podía ser España, que está muy bien situado en Marruecos. Me interesa que se vaya aquí a pique, con ese tío se va a pique. Pero es que como este tío está mantenido de manera asistencial. Él hará lo que se le diga, cuando se le diga y donde se le diga. Y mientras tanto, que el tonto útil dice que Israel es muy malo, pues que diga que Israel es muy malo, si no tiene nada que hacer, pues déjalo ahí. Pues amigos, vamos a darles un mensaje. En el corazón de Madrid, junto a la Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, la tradición e innovación converge en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación, un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no somos un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota, Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Y señor Simón, estuvimos celebrando precisamente en Terracota, Plaza de España, la cena con la Resistencia, junto a nuestros queridos amigos de Hazte Oír, que estuvieron allí, y todos los guerreros de la Resistencia, que también acudieron. Estaba el restaurante lleno, a ver si iban poniendo imágenes del evento, y bueno, ahí estuvo usted. Cuente un poco lo que vimos. Bueno, pues un evento muy bonito, de gente que quiere luchar, de gente que no se apaga, que al contrario,
Y no solo lo digo por la gente de Actioir, sino por todos los que componen Distrito, que también estaban allí, muchos colaboradores, no solo estaba yo, gente de la calle, gente que no vemos habitualmente, y que la verdad es que da gusto sentarse con ellos, compartir un buen plato y ver que uno no está solo, ¿no? Que al final la gente de la calle te dice, oye, que muchas gracias, que estáis ahí, y oye, te da un subidón de energía, y encima comimos bien, bueno, cenamos bien, pues qué más se puede pedir, ¿no? Comimos bien y terminamos en el Club Habanos, pues ya la fiesta encima. Sí, los que os quedáis hasta muy tarde ya. Está muy bien. La verdad es que, bueno, pues luego compartir unas copas y una buena tertulia, la verdad es que se agradece mucho en estos días que corren. Pues amigos, seguiremos hablándoles de esa cena con la Resistencia. Están todos invitados. La próxima les convocaremos como siempre. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a hablarle de la última hora, atención, de la lona del Congreso de los Diputados. Una lona que ha habido un juez, de forma urgente, cautelar, pues hace un auto, y la Policía Nacional, ojo, la Policía Nacional, para ejecutar ese auto, llama nada más y nada menos a los bomberos de Madrid. ¿Están los bomberos de Madrid facultados, según el reglamento de los bomberos de Madrid, para quitar lonas? ¿O estarían facultados los bomberos de Madrid para quitar una lona en caso de que esa lona pues produjera un peligro para la estructura o para los viandantes? ¿Tendría que haber esperado la Policía Nacional a notificárselo a la empresa que puso la lona para que se quitara esa lona y no supusiera ningún gasto a todos los madrileños? Todas estas preguntas se las vamos a responder después de publicidad. No se vayan, amigos, porque nadie se lo va a contar. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.